Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con John de la Vega. Él es abogado de inmigración y además es patrocinador de este espacio. Buenas tardes, John. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Antonio, Esteban? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Un placer tenerte nuevamente aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenido. El placer es mío. Bueno, John, como siempre, vamos a empezar por el tema migratorio. Hablemos un poco de las actualizaciones, de los cambios que han hecho en ese área que a muchas personas les interesa. Bueno, sí, por los momentos el gobierno ha pospuesto, ellos querían despedir alrededor de 13.000 empleados del Servicio de Inmigración de UCIS. Significa que los procesos iban a atrasarse mucho más. Sin embargo, ellos han parado esa propuesta hasta por lo menos finales de agosto. Sin embargo, al parecer están pensando entre 13.000 a 15.000 oficiales de UCIS que piensan despedir. Así que ya sabemos que eso va a seguir retrasando más los procesos. También les quería dejar saber que el día de hoy la Corte de Inmigración y el Departamento de Justicia anunciaron que algunas cortes van a reabrir, pero otras van a por lo menos estar cerradas hasta el 14 de agosto del 2020. Así para que tengan en consideración las personas que tienen audiencias tanto en la Corte de Orlando como la de Miami, va a estar cerrado por lo menos hasta el 14 de agosto del 2020. ¿Qué significa esto? Que las personas que tenían audiencias tanto individual como preliminares de aquí a ese momento van a estar pospuestas y van a tenerse que esperar que les llegue otra fecha nueva. Sin embargo, les recomiendo que si no les ha llegado ningún documento, por lo menos en 3-4 semanas después del 14 de agosto, que vayan a la Corte de Inmigración y pidan ese documento. Otra cosa que quería dejarles saber es que compartimos en el canal de YouTube La Hora del Inmigrante, que ya tenemos un video nuevo el día de hoy también, acerca de las nuevas reglas de lo que tiene que ver con las entrevistas de asilo. Y bueno, antes estaban llamando en la oficina de asilos de Miami alrededor de 50, 70 familias al día. La otra vez vimos alrededor de 5 familias. Entonces, para que tengan en consideración que puede ser que las personas estén esperando en vez de 5 años, ahora sean 10 años, no lo sabemos. Y como sabemos también que están despidiendo tantos oficiales del Servicio de Inmigración, puede ser que eso también entonces, en vez de ser 5 familias, el día de mañana sean 2 familias que llamen, no lo sabemos. Pero sí estamos esperando muchos retrasos en estos momentos. Así que ya saben, lo que siempre les recordamos es que se asesoren con un abogado de inmigración y que pongan toda su evidencia junta y entreguen todos los documentos que tienen que entregar. Bueno, importante esa información. Están despidiendo gente porque por falta de presupuesto. Están recortando por falta de presupuesto. Al parecer habían aprobado cierta cantidad de dinero para el presupuesto, pero sí van a seguir despidiendo. Como te dije, 13.000 personas. Eso es una cantidad tremenda, especialmente con el tema de residencia y permisos de trabajo. Los permisos de trabajo están tardando meses hoy en día. Muchas personas llamando, preguntando, bueno, llevo 4 meses esperando mi permiso de trabajo. El vecino mío que lo hizo hace un año le llegó en 30 días. Y le estoy explicando, tienes que tener mucha paciencia hoy en día porque además de que tenemos la pandemia, no tienen a todo el staff, no tienen a todo el equipo de UCIS trabajando al mismo tiempo y esto está retrasando todo tipo de emisión de tarjetas de permiso de trabajo y tarjetas de residencia. John, ¿cuánto tiempo le recomienda a todas las personas que envíen su solicitud para renovar el permiso de trabajo? ¿Con cuánto tiempo se debe enviar con antelación? Usualmente de 5 a 6 meses. Lo bueno es que cuando haces una renovación del permiso de trabajo, 5 o 6 meses antes de que se te venza, sin embargo, tienes la oportunidad de enviarlo hasta por lo menos antes de que se te vaya a vencer el periodo de tu permiso de trabajo para que entonces puedas seguir trabajando, porque por lo menos las personas que están en proceso de asilo, que se considera C8, es el código que se le pone en el permiso de trabajo, tienen una extensión automática de su permiso de trabajo por 180 días. Esto significa que si la persona envió su renovación de permiso de trabajo a tiempo, puede seguir trabajando automáticamente 180 días esperando que el gobierno responda. Sin embargo, hemos visto que algunas veces las renovaciones pueden tardar hasta 5, 6 y 7 meses. He visto en el pasado para que te envíen esa renovación. Y en muchos lugares, especialmente la licencia de conducir, se está convirtiendo en la pasión de Cristo hoy en día para los inmigrantes. Y está demasiado complicado hoy en día. Siempre les recomiendo, claro, que se tengan todos los documentos que puedan, porque cada vez, por lo menos el estado de la Florida se sigue poniendo más duro en eso. Sí. No sé la razón, pero bueno, sí sé la razón, pero ciertamente no sé, no es práctico. Si una persona está aquí en proceso de asilo, proceso de corte, está en ciertos procesos migratorios, ¿por qué hacer eso? Pero bueno, es tema para otro día. Pero para que sepan que si van a ir a la oficina de DMV, de la licencia de conducir, tienen que llevar todos sus documentos. Y bueno, yo intentaría en diferentes locaciones para ver si alguien los ayuda. Bueno, si sabes la razón y tiene que ver con el gobernador del estado, no se te haya ocurrido decirlo porque se molesta Esteban, que es su fanático número 1, fanático del gobernador. No, ciertamente, Colina, en el tema de la licencia de conducción me parece que el estado y el gobernador y toda
el Congreso aquí estatal se ha equivocado en todo lo que tiene que ver con eso, y por eso vamos a seguir presionando a nuestros senadores y representantes. Les queremos recordar a las personas que además de tener senadores y representantes federales, tenemos en el Estado, y tenemos que presionarlos. Y si no llegan a hacer lo que nosotros les pedimos, que es tener unas medidas razonables para los inmigrantes, licencia de conducir, habrá que correr entonces en contra de ellos en elecciones, será. Y fíjate algo, John, quiero agregar un poco con el tema que estabas hablando del permiso de trabajo, ¿no? De que tienes 180 días automáticos si estás en el caso de asilo. A pesar de eso, y esto ya es una cuestión de recomendación personal, hay empresas que no se sienten muy cómodas con eso, así que lo mejor es que hagan, como dijo John, con 5 o 6 meses de antelación, que lo hagan para que ni siquiera tengan que utilizar esa extensión. Repito, hay empresas que no saben del tema, no conocen. Yo lo he visto, Esteban. Yo lo he visto bastante, muchas empresas que aunque tú le expliques esto, y me he tomado hasta el tiempo mío de mi trabajo a hablar con la empresa, y ellos siempre son muy escépticos con el tema. Bueno, pero es que no está el permiso, porque para ellos es muy blanco y negro, porque entiendo, no son abogados y tampoco está en el proceso de asilo, la mayoría. Entonces yo entiendo, el contador tampoco sabe mucho de eso, el contador de las compañías, pero ciertamente hazlo por lo menos 6 meses antes para que entonces no tengas ese problema con el empleador y no tengas que esperar entonces para poder regresar a tu trabajo. Es una recomendación precisamente para evitarse malos ratos, sí. En la ley es automático esa renovación de 180 días, pero esa extensión, mejor dicho, pero no todo el mundo lo sabe y la gente acá prefiere jugárselo seguro, ¿no? Antes de meterse en problemas. John, en el primer segmento, para los que no sepan, que acá siempre lo decimos, John también es veterano de guerra, además de abogado de migración y de patrocinador de este espacio, ¿no? Él participó en la guerra de Irak. Entonces él conoce mucho del ámbito militar. En el primer segmento, John, estábamos hablando, ¿no?, de los nexos que ya han venido saliendo videos, documentos, testimonios de todo tipo que demuestran o que reafirman lo que ya conocíamos, que son los nexos de la guerrilla colombiana con el régimen de Nicolás Maduro. Y la organización BEPEX, no sé si la has escuchado, le mandó una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiéndole, bueno, que evaluara la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. ¿Tú piensas que existen ya las bases? No te estoy hablando de Estados Unidos. Fíjate que estoy dejando a Estados Unidos por fuera. Colombia específicamente. ¿Tú crees que Colombia tiene las bases legales y legítimas para poder llevar a cabo una acción como esta? No, ciertamente tenemos actividad terrorista, actividad narcotraficante, tenemos todo tipo de fraudes y crímenes ocurriendo hoy en día que son, vienen como promoción del régimen de Nicolás Maduro. Las justificaciones están allí y serían razonables. Por menos de esto han ocurrido otros tipos de intervenciones en otros países de carácter militar. Yo creo que sí están allí. El problema es que también Colombia tiene que medirlo, también Brasil tiene que medirlo, porque no estás lidiando nada más con el régimen de Maduro. Estás lidiando, como ya sabemos, con Irán, China, Cuba, que son lamentablemente el eje del mal. Lamentablemente son extremadamente efectivos con lo que hacen. Y yo creo que también tienes que medir esa parte, porque nadie va a dejar que ni China, ni Rusia, ni Irán van a dejar simplemente que Venezuela salga del régimen. No va a ocurrir. Ahora entonces, bien, yo hay que tener eso en consideración. Fíjate lo siguiente. ¿Tú crees, y te cambio la pregunta que te hizo Esteban, ¿tú crees que si Iván Duque, presidente de Colombia, comienza a plantearle a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, la necesidad de una acción militar por todo lo que dijo Esteban al principio, que comentamos en el primer segmento, ¿tú crees que Donald Trump lo escucharía? ¿Tú crees que eso podría avanzar? Yo creo que sería excelente iniciativa. Me parece de verdad que es la opción, la única opción que tenemos hoy en día sobre la mesa. Ya no hay todas las opciones, sino la opción de intervención es la única que existe sobre la mesa. Y eso yo creo que sería la mejor, y yo creo que el presidente Duque puede intentarlo. Sin embargo, como ya sabemos, la oposición, entre comillas, venezolana, hay cientos de lobistas que están en contra de cualquier tipo de intervención hoy en día en Venezuela, y por una carta que tú envíes, un comunicado que tú intentes, hay 100 lobistas hoy en día en Bogotá diciendo, no, tranquilo, no te preocupes. Pero tú crees, yo te repito, ¿tú crees que si Iván Duque habla con Donald Trump y se lo pide, le dice, mira, tenemos que evaluar esta acción, porque ya aquí no hay otra forma de solucionar el problema, ¿tú crees que Donald Trump lo escucharía? Yo creo que el presidente Trump ha mostrado que es bastante unilateral con el tema bélico, con el tema de militar, y yo creo que me parece excelente que se ponga a la orden, pero al final del día el que va a llamar a acciones va a ser el presidente Trump de manera unilateral. No creo que necesite ningún tipo de aviso ni asesoría de parte de ningún pero presidente. ¿tú crees que lo escucharía y lo escucharía? Pues conversarían sobre el tema, por lo menos. No, ciertamente lo escucharía porque son aliados al final del día en la región, pero no va a ser algo que, bueno, el presidente Trump va a decir, bueno, sí,
parece que esto es lo correcto y vamos a hacerlo. El presidente Trump ha mostrado que es unilateral en sus decisiones en carácter militar y no creo que vaya a afectar en nada lo que tiene pensado, que va a ser después de las elecciones, para que tenga su consideración y podamos apostar. Hablando con un analista político y militar colombiano, y él dice, mira, eso de Rusia, sí, bueno, Rusia está metida en Venezuela, pero esos tipos están quebrados, no tienen plata, Putin tiene demasiados problemas dentro de Rusia, China está demasiado lejos, Irán lo propio, o sea, si nos ponemos, sí, tienen una cantidad de elementos en Venezuela y han metido no sé cuánta chatarra dentro del país, pero si nos ponemos a hablar desde el punto de vista de la influencia. De la influencia como tal y lo que tienen allí, pareciera que no es tanta, o sea, que no tienen tanta fuerza, lo cual podría tranquilamente ser una variable favorable para que los países de la región que se ven amenazados, porque sí están amenazados por un régimen terrorista como el de Venezuela, bueno, pudieran pensar y decir, bueno, si entramos por aquí y si contamos los cañones y nuestros aliados nos apoyan, es posible derrotar a esta tiranía. Porque hay influencia de los rusos, los iraníes, los cubanos y los chinos, pero no hay esa fortaleza como tal. Entonces, por eso era que te hacía la pregunta. Ahora bien, entonces, el comentario entonces fue, y la conclusión que tuvo el invitado fue que Rusia no tiene ese poder ahorita porque está quebrado. Es correcto. Dice que China tampoco tiene ese poder. Eso es lo que está diciendo él. Sí. Que, en Venezuela por lo menos. En Venezuela, por la distancia, por una cantidad de cosas, ¿no? Y militarmente, militarmente, si nos ponemos a ver el poderío militar de China comparado con el poderío militar de los Estados Unidos, sí, ni cerca. Creo que no está cerca. Sí, pero Estados Unidos no va a ir a hacer una intervención en Venezuela como si fuera protegiendo al territorio estadounidense. Usualmente ellos no van a utilizar los 2 millones de soldados que tienen. Y ciertamente yo creo que Irán, China y Rusia tienen una cantidad y unas bases y tienen una cantidad de influencia en Venezuela que pueden proteger a Venezuela con cualquier tipo de intervención que venga por lo menos de Colombia o de Brasil. Ahora, si hablas ya de una operación como la que se hicieron en su época en Irak o en Afganistán, es diferente. Entonces estamos hablando simplemente o sea, yo por lo menos no pensaría de esa manera. Yo pienso que sí, China y Rusia tienen la fuerza, como ya son unas potencias al final de la militar. Y no creo, y Venezuela es un lugar tan estratégico, una posición tan estratégica para ellos que ellos no lo van a dejar. Bueno, y sí, la única manera que Maduro se mantiene el analista decía que en el caso de China tiene 2 portaaviones, a lo sumo. Rusia tiene 1. Que está vuelto nada. Exacto. Entonces, si te pones a ver, sí, puede ser que tengan tropas en Venezuela, no sé qué cantidad, pero si hay una coalición, Brasil, Colombia, Estados Unidos, no creo que estos tipos, con la distancia que tienen, ni con la chatarra que tienen, ni la precaria situación económica que tienen algunos, tengan capacidad como para poder maniobrar allí. Yo creo que él está en lo correcto, es lo que yo pienso. Hay una diferencia entre aguantar un régimen como el de Maduro y otra cosa, o sea, estamos hablando de quién va a ganar al final del día la guerra. Correcto. No estamos hablando de qué daño pueden hacer. Ellos pueden hacer un daño tremendo. Ellos no se van a quedar ahí simplemente. Ellos pueden, desde la guerra simétrica hasta la cantidad de armamento que puedan tener allí, van a causar daño. Y esa es la pregunta. Que si Estados Unidos ganaría una guerra contra ellos en Venezuela, sí lo haría. El problema es cuánto daño sufriría Estados Unidos y cuánto riesgo quiere tomar Estados Unidos hoy en día por un país como Venezuela. Esa es la pregunta. Bueno, y yo quiero volver un poco al tema de por qué Colombia tiene que estar al frente, y no solamente Colombia. Colombia sí tiene que liderar, pero además que tiene que hacer ese lobby que está haciendo, del cual está hablando Colina, ¿no? De que venga a hablar con Trump y con Bolsonaro, para llevar a cabo eso y que lo hagan en conjunto, y así también, como tú dices, evitarse cualquier, o evitar la mayor cantidad de daños posible, ¿no? Voy a hablar un poco de la injerencia, ¿no?, que ha hecho Venezuela en los demás países. Te puedo hablar, por ejemplo, acá en Estados Unidos de Black Lives Matter o de Antifa, que ya se ha demostrado que tiene nexos con el régimen de Nicolás Maduro. Te puedo hablar dentro de Colombia, bueno, con el ELN, por supuesto, también con otros grupos guerrilleros, con políticos incluso de izquierda como Gustavo Petro, que en su debido momento el mismo Diosdado Cabello dijo de todos los nexos que tenían. Bueno, en el caso de toda la región, ellos han sido los promotores de esas brisas bolivarianas. ¿Tú no crees que incluso se vuelve un asunto de interés nacional, me refiero a nacional, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos y de todos los países de la región, acabar con Nicolás Maduro, pero ya? Ciertamente, eso es lo que yo pienso 100%, y créeme, yo creo que el presidente Trump está en la misma página porque ha tenido al dictador, a Maduro, en la mira desde el principio.
el problema es el siguiente: tenemos una contienda electoral bastante reñida este año. El presidente Trump, como ya saben, está en contra de todo tipo de mareas en este país, y yo creo que tiene que esperar, porque la base sólida de él es la base que no tiene intervenciones en otros países, y eso es lo que él está ahorita cuidando, yo creo. Pero una vez que gane la reelección, yo creo que sí, en ese momento vamos a ver a un presidente Trump mucho más unilateral y con mucho más discreción al nivel de poder comenzar algún tipo de intervención. Bueno, después de las elecciones no lo pienso ahora. Que así sea, John. Ojalá se cumpla ese pronóstico y que incluso que sea antes, ¿no? Lo más temprano posible, mejor para nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, John. De verdad, siempre un placer conversar contigo acá en Contrapoder 3.0. Bueno, gracias, John. Era el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, veterano de guerra y patrocinador de este espacio. Lo invitamos a todos los que nos ven en este canal a que lo sigan también en La Hora del Inmigrante, en el canal de YouTube de John de la Vega, para que vean la información que él allí cuelga en esos espacios. Esto ha sido todo en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.